Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde vamos a platicar acerca de un tema bastante delicado que es la hiperinflación y qué tan probable es que pase en México, ¿no? Es decir, sabemos que es algo completamente posible, pero qué tan probable es. Vamos a tocar bastantes temas, desde las tasas de interés, la inflación que hemos estado viendo, el budget o el presupuesto del gobierno, el tipo de cambio y también vamos a analizar un poco un ejemplo o qué es lo que puede pasar cuando se desata esta hiperinflación, que fue el caso de lo que pasó hace unos años con Argentina, ¿no? Entonces, igual con su moneda, vamos a ver todo lo que ha pasado. Yo creo que es un video bastante interesante, al menos para comprender un poco mejor estas fuerzas macroeconómicas y cómo funciona un país, qué decisiones tiene que tomar, etcétera. Dicho esto, como siempre, antes de comenzar el video, les recuerdo que si les gusta el contenido, apoyen con un like y suscríbanse. Vamos a comenzar, ¿no? Y antes de comenzar, pues obviamente lo más importante es entender el concepto de hiperinflación, ¿no? O sea, aquí es donde está un poco interesante porque no es como que si haya algún límite o algo que dice, ¿sabes qué? A partir tiene que pasar A, B y C para que haya hiperinflación. De hecho, acá el IAPS, que es el Instituto Internacional de los Estándares de Contabilidad, básicamente no dice un número, pero dice como que ciertas cosas que tienen que pasar, eh, por así decirlo, para que pueda ser considerado hiperinflación. También en el libro de Philip Kagan, de las dinámicas monetarias de la hiperinflación, pues acá nos dice otro contexto, nos dice que básicamente considera hiperinflación a lo que exceda el 50% pues año con año, ¿no? Entonces acá hay bastantes definiciones. Yo creo que la más sensata pues puede ser la de Philip Kagan, ¿no? A partir de un 50% de inflación anual, pues obviamente ya estaríamos hablando de hiperinflación, ¿no? Insisto, en general una inflación del doble dígito, a lo mejor técnicamente no es hiperinflación, pero es demasiado peligrosa para un país, ya te vamos a platicar por qué, ¿no? Ahora, lo más importante es entender qué es lo que pasa o qué está pasando que está generando inflación, ¿no? Si mal no recuerdan, vamos a poner que hay dos tipos de inflación, si lo quieren ver así, la inflación global y la inflación particular del país, ¿no? O sea, quiero hacer una distinción. La global, que es la que normalmente nos enseñan en las escuelas en temas muy básicos, es la que se da por el aumento de precios generalizado de algún bien o servicio. Y obviamente estamos hablando de que, podemos decir, hay inflación en los energéticos, o específicamente el petróleo, pero también podemos decir que esto desemboca en inflación generalizada. Ahora, lo importante es que esta inflación, si recuerdan, lo he platicado en varias ocasiones, puede venir de dos tipos. El primer tipo es una inflación por demanda, es decir, que la economía esté muy fuerte, la gente esté comprando demasiado y la oferta no sea suficiente, lo cual haga que suban los precios, o también puede ser una inflación como es la que estamos viviendo en estos últimos años por oferta, ¿no? Que por X o por Y razón ya no hay tanta oferta, la demanda a lo mejor no necesariamente subió, pero se mantuvo igual, entonces se provoca un desbalance y suben los precios, que es lo que hemos estado observando específicamente con el petróleo, con el gas natural, e inclusive con los granos, pues gracias a la situación de Rusia-Ucrania, que pues específicamente a Rusia no se le ha estado comprando tanto petróleo ni gas natural, lo cual obviamente ha bajado la oferta internacional de dichos commodities, pero también en Ucrania no ha podido estar exportando granos y es uno de los principales exportadores de granos del mundo, entonces eso también ha afectado a esa parte. Y obviamente sabemos que si sube eso, pues sube todo, ¿no? Insisto, si sube el petróleo, sube la gasolina, sube básicamente cualquier costo de cualquier bien o servicio, porque no hay nada que no necesite gasolina o energía de una manera u otra, ¿no? De manera directa o indirecta, todo lo que consumimos necesita de esto. Y obviamente también los granos son sumamente importantes, no solo por el aspecto que pues obviamente sube el costo del alimento, sino también que hay que recordar que el ganado, es decir, la carne que consumimos, pues también se alimenta con grano. Entonces, si sube el precio del grano, obviamente automáticamente sube el precio de la carne. Y esa inflación es muy peligrosa porque es la que nos afecta a todos, insisto, todavía más a la gente que más lo necesita o que menos recursos tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita para poner un poco el contexto? Es la inflación global, ¿no? Esa nos queda bastante claro a todos. Esto no, realmente no hay nada que podamos hacer más que
haya una crisis literalmente global y baje la demanda, y aún así no es garantía de que las cosas vuelvan como estaban antes, ¿no? Si queremos, por ejemplo, bajar el precio del petróleo, en lugar de generar una recesión, lo más lógico hubiera sido buscar maneras de aumentar la oferta, porque hay petróleo, ¿no? O sea, eso también es una falacia. Hay un montón de petróleo. El problema que tenemos es que existe un cartel que se llama el OPEC, que básicamente le dice a los países cuánto producir y no. Entonces, obviamente, cuando vieron que subió el precio, pues no decidieron no aumentar la producción, porque cuando el precio está tan alto, todos están ganando, ¿no? O sea, ¿quiénes están enriqueciendo? Las empresas petroleras, obviamente, pero también países como los países árabes, como Arabia Saudita, etcétera, que tienen fuertes cantidades de petróleo e inclusive el costo más bajo para procesarlo. Pero bueno, es otro tema. Ahora vamos a... yo creo que lo más importante acá es la inflación. Realmente no le podemos echar la culpa a México, ni mucho menos. Ahí no hay mucho que hacer, insisto. Es algo más global que nos corresponde a todos y no podemos controlarlo tan fácil. Ahora, ¿cuál es el detalle que sí podemos controlar? Por la inflación particular. Y la inflación particular de cada país esta es todavía más importante porque es la que normalmente desemboca en hiperinflación, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a observar? Pues obviamente lo vamos a observar como si fuera, o hay que analizarlo como si fuera una empresa, ¿no? El gobierno cada mes, que esto, el de junio todavía no lo he reportado, de hecho lo he reportado el 29 de julio, es decir, ya en unas 2 semanas más o menos, pero básicamente este número lo que nos dice es cuánto dinero ingresó menos cuánto se gastó. Véanlo como si fuera la utilidad neta de la empresa, ¿no? Es decir, cuánto perdió o ganó el gobierno mexicano como si fuera una empresa. Si vemos, normalmente casi todos los meses pierde, básicamente, con excepción de octubre, no sé qué pasó acá, la verdad que fue positivo, pero normalmente se gasta más dinero. Obviamente el caso o los meses fuertes están en marzo, abril, que es cuando se cobran los impuestos anuales. Esto es un ingreso muy importante para el país. Sin embargo, si observamos acá, básicamente solo en febrero se gastó lo de marzo y solo en enero se gastó lo de abril. Entonces ahorita estamos perdiendo dinero como empresa, si lo quieren ver así, como empresa insisto, del país, del gobierno mexicano. Ahora, ustedes van a decir, bueno, si estamos perdiendo dinero, ¿de dónde viene ese dinero? ¿No? Entonces te voy a preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando una empresa está perdiendo dinero? ¿De dónde saca dinero? Pues obviamente tiene dos formas de obtener este dinero. Uno, si por alguna razón en otros años había generado utilidades de más, pues a lo mejor tiene un colchoncito, un guardadito que puede utilizar, que obviamente sabemos que no es el caso del gobierno mexicano. ¿Y cuál es la segunda opción? ¿Qué hace una empresa cuando no tiene dinero? Pues, ¿de dónde lo saca? De deuda, ¿no? Es lo más probable normalmente, y eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano, ¿no? O sea, cada vez que vean que gasta más de lo que ingresa, la única razón por lo cual esto puede ser posible es porque está adquiriendo deuda. Y la deuda la puede conseguir de dos formas. ¿Ok? La deuda la puede conseguir en los mercados normales, es decir, yo compro CETES, tú compras CETES, inclusive, nuevamente nosotros no hacemos la diferencia, pero a lo mejor este, empresas más grandes, inclusive internacionales como BlackRock o otras así financieras, que a lo mejor adquieren los bonos de México obviamente desde Estados Unidos o desde lo que fuera, pero bueno, adquieren este instrumento, esta deuda, ¿no? Entonces esto obviamente pues ayuda al gobierno a financiar sus operaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si por alguna razón el gobierno, por decir un ejemplo, no hace cuenta, ponle tú que pide 100 millones de pesos y los externos están dispuestos a comprar, no sé, por decirlo, 90 millones, ¿no? Esos 10 millones, el gobierno los puede decir, es que pues lo dejamos para la próxima subasta, a ver si sale, o le puede decir al Banco Central, ¿sabes qué? Cómprame tú estos bonos, imprimes nuevo dinero y ya no pasa nada, ¿no? Obviamente no pasa nada, no es que no pasa nada, obviamente a largo plazo genera inflación esto, porque estás aumentando la base del dinero, pero es una situación que pudiese darse. Ahora, específicamente en México, a pesar de que estamos obviamente perdiendo dinero como siempre, lo interesante es, si ves la tasa de los bonos, está bastante estable, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, o sea, ¿a qué me refiero con bastante estable? Si ven la tasa de un mes de los CETES, está a 7.55, cuando la tasa real debería estar en 7.75, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al contrario, que la gente sí está comprando, ¿no? Mucha gente está comprando CETES a un mes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una subasta? Pues obviamente el precio, si hay mucha demanda y no hay suficiente oferta, pues obviamente la tasa de interés va a tender a bajar. La gente está dispuesta a aceptar una menor tasa con tal de adquirir
estos instrumentos, ¿no? Entonces esto nos dice que todavía que sí hay la demanda para la oferta de México, ¿no? Entonces eso es bastante bueno en el sentido de que al día de hoy no estamos teniendo ese tipo de problemas. Sin embargo, regresando un poco al tema de la deuda, otro punto que también hay que considerar, obviamente, es que México como país, ¿qué puede hacer? No necesariamente tiene que pedir deuda. También lo que pudiese llegar a hacer sería igualito una empresa recortar los gastos, ¿no? O las inversiones, que pues es bastante peligroso. Y yo creo que es algo que ha estado pasando bastante en el gobierno actual, ¿no? Es decir, hemos visto cómo bastantes fondos de emergencia han desaparecido, eh, hablando de fideicomisos o sea, para desastres naturales, para arte, para ciencia, han desaparecido, las becas internacionales han bajado, vemos también la situación de las guarderías que se dio o sea, a nivel nación, que quitaron las bastantes guarderías del Instituto Mexicano de Seguro Social y pues estas guarderías se tuvieron que volver privadas. Esta situación también se está observando con las escuelas, ¿no? A mí me tocó ver específicamente aquí en Yucatán, solo de que yo haya visto, ¿eh? No siquiera lo he investigado ni nada así de chichazo, me tocó ver dos escuelas que el siguiente año se están volviendo escuelas privadas porque no les está soltando dinero el gobierno federal, ¿no? Entonces eso también es interesante, obviamente hablamos del tema de las medicinas que no hay, entonces, o sea, son bastantes temas delicados, ¿no? Entonces, definitivamente el gobierno mexicano ha tomado esta posición de austeridad, de tratar de recortar los gastos menos importantes, si lo quieres ver así, al menos en su mente, ¿no? Porque para mí, pues, educación y salud es lo más importante, pero a lo mejor en la mente del gobierno actual no, por X o por Y razón, que si estamos de acuerdo no es otra cosa, pero es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esto obviamente también ayuda a que el déficit que estamos viendo acá a lo mejor sea menor y pueda, de cierta manera, salvar, si lo quieren ver, la moneda o no generar tanta inflación como a lo mejor debería de haber, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ya es un tema un poco pues sí, un poco más de política y de qué piensa cada persona, ¿no? O sea, qué priorizas. Yo creo, insisto, yo creo que todos deberíamos de pensar que al menos educación y salud es lo más importante, pero bueno, a lo mejor hay personas que piensan que no son tan importantes y por eso se pueden sacrificar. Pero bueno, es otro tema. Aquí lo importante es que esto funciona hasta cierto punto, porque no puedes recortar todos los gastos. Hay gastos que no puedes recortar, ¿no? O sea, hay gastos de infraestructura que no puedes quitar, porque si los quitas, pues el país se va a la mierda, ¿no? O sea, ya para hablar claros. Entonces, eso también es algo delicado, ¿no? Encontrar el balance de qué recortar y qué no recortar, con todo y que nuestro país ahorita, honestamente, no está en mejores condiciones, ¿no? Pero ya no pueden seguir recortando. Es un ejemplo claro de esto es los estímulos fiscales que están dando a la gasolina, que no están cobrando el impuesto, que obviamente le está costando al gobierno mexicano porque es ingreso que no está recibiendo, pero no se puede dar el lujo de quitarlos, ¿no? Porque, insisto, ya hicieron estudios, lo quitan y la inflación se va al 11%, ¿no? Y esto obviamente, insisto, hay que recordar que la inflación genera más inflación. Si la gente sabe que el día de mañana un galón de gasolina va a costar más, pues van a comprarlo hoy y eso se vuelve un efecto que genera más inflación, ¿no? Porque aumenta la demanda a corto plazo. Entonces es algo bastante interesante. Obviamente llegar a una inflación del 11% sería devastador para la economía mexicana, siendo completamente honestos. Entonces obviamente es algo que no se puede permitir el gobierno mexicano y es algo que va a seguir con el estímulo hasta que el precio de la gasolina se mantenga un poco más bajo, ¿no? Hasta que el precio del petróleo se consolide al menos un poco, ¿no? Porque ahorita sí ha estado muy alto. La ventaja que tiene México en ese sentido es que obviamente pues tiene grandes cantidades de petróleo, entonces pues lo está subsanando si lo quieres ver, ¿no? Porque México está vendiendo petróleo más caro a otros países, entonces con esa utilidad extra que a lo mejor no tenía años antes, pues lo está utilizando de cierta manera para subsidiar esta parte, ¿no? Entonces, aquí te digo, esto es un tema de política bastante interesante. No soy fan de la política, pero de la economía sí, y es un tema muy interesante que deberían de entender un poco mejor los políticos que siento que el día de hoy pues no entienden, ¿no? Siendo completamente honesto. Ahora, con temas de inflación, también hay otra teoría interesante, ¿no? Para regresar un poco a esta parte, que dice que tú para parar una inflación debes de tener las tasas de interés más altas que dicho nivel de inflación. En palabras muy sencillas, si tienes una inflación del 8%, tu tasa de interés tiene que ser al mínimo del 8.25%, ¿no? Tiene que ser más alta que la inflación. Al día de hoy no es el caso, porque está en 7.75 todavía y la inflación
está básicamente en 8%. Sin embargo, estamos bastante cerca y lo más probable es que Banxico en la siguiente junta suba la tasa de interés, no sé si un punto porcentual o 0,75, pero yo creo que es lo más probable, ¿no? Entonces hablaríamos de que la tasa de interés pasaría a lo mejor 8.5, 8.75, ya estaría encima de la inflación, al menos por el momento, y esto ha ayudado mucho al país. Y eso sí lo quiero decir, ¿no? Porque no todo es crítica. Lo que sí definitivamente es un hecho es que esta subida de tasas que hizo el gobierno mexicano, específicamente porque no es el gobierno de México, es Banxico, porque es independiente. Esta subida de tasas que hizo Banxico fue una de las mejores cosas que ha hecho en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos protegió el tipo de cambio, ¿no? Y eso es muy importante. Vemos el tipo de cambio está 20.43, hace un año estaba ponte tú en 20, pero digo, estaba fluctuando bastante, pero en general se ha mantenido estable. ¿Por qué? Porque ahorita el dólar está fuertísimo, es una moneda fuertísima. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se va a venir una recesión o se está viviendo la recesión, como es el caso ahorita? Normalmente los inversionistas, la gente se asusta y se empieza a guardar en el activo más seguro. ¿Y cuál es el activo más seguro? Es el dólar. ¿Por qué? Porque es la moneda de reserva internacional. Es decir, inclusive monedas, no sé si yo soy de Turquía, que hay todavía más inflación, si yo soy de Argentina y quiero guardar mi dinero de una manera más segura, de hecho, inclusive acá en México lo siguen haciendo, se van al dólar, ¿no? Es una moneda que siempre ha sido la moneda más segura. Si Banxico hubiera subido las tasas de interés un poquito más tarde, muy probablemente el tipo de cambio sería otra cosa. ¿Y qué es lo que ha protegido el tipo de cambio? Insisto, con las tasas de interés tan altas, esto siempre ayuda a la moneda, ¿no? Porque los inversionistas extranjeros dicen, ¿sabes qué? Pueden invertir en el peso mexicano y obtener una tasa del 7.75%. Obviamente sé que estos pesos se van a depreciar con respecto a lo mejor a mis dólares, pero aún así vale la pena, ¿no? Porque la tasa es tan alta que tendría que haber una depreciación ahorita del 5% para que salga a tablas siquiera, ¿no? Entonces es una oportunidad interesante para inversionistas extranjeros y lo estamos observando, lo están aprovechando. Ahora, esto no va a ser para siempre, obviamente, pero bueno, al menos por el momento funciona. Ya ha protegido el tipo de cambio, porque igual si el tipo de cambio se va a la M, pues la inflación se va para arriba, ¿no? Porque todo está apreciado en dólares, el petróleo, todas las materias primas, entonces obviamente esto genera una inflación para el país. Muy importante observar el tipo de cambio para ver qué es lo que puede suceder. Ahora, hablando también un poco del tema de tasas de interés, no es un free lunch, ¿no? O sea, este subida de tasas sí ha protegido la inflación de cierta manera, ha protegido el tipo de cambio, pero ha tenido un costo, ¿no? Y el costo obviamente es a nivel económico, es decir, la economía del país se ha habido frenada y no ha crecido lo que debió haber crecido porque el costo del dinero es más caro, pero también tiene otro tipo de costo y estamos hablando del costo del gobierno mexicano, ¿no? Que esto es muy importante. Si suben las tasas de interés, la deuda para el gobierno se vuelve más cara. ¿Y qué pasa cuando se vuelve más cara? Pagas más intereses y esto se puede ver reflejado en mayores pérdidas por mes, ¿no? Entonces también es una por otra. Yo creo que al momento ha sido la decisión correcta proteger la moneda, pero vamos a ver qué tanto se puede aguantar si las cosas, insisto, se van a la M, ¿no? Porque si estamos hablando de que empieza a haber una recesión global todavía más importante, el dólar va a subir, va a tener que subir porque todos se van a resguardar en el dólar y eso sí pudiese generar todavía pues o mayores tasas de interés para tratar de proteger la moneda o sencillamente sacrificar la moneda hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la cosa tampoco pinta tan bien, sobre todo porque los niveles de inflación global, insisto, en general están bastante altos. Y en México, pues pudiesen ser peores. Entonces, la cosa está así como que medio delicada. Todavía no está tan mal, insisto, pero no pinta bien, ¿no? Es decir, si las cosas siguen su rumbo, pues, y el gobierno mexicano a lo mejor no actúa y Banxico no actúan de la manera rápida y a lo mejor de manera concisa y contundente, pues las cosas se pueden complicar. Ahora ¿qué tenemos que observar? Muy importante, 11 de agosto es cuando el Banco de México va a tomar la decisión de subir las tasas o mantenerlas. Obviamente es un hecho que las va a subir. Básicamente lo único que tenemos que preguntar es cuánto lo va a subir, si le va a subir 1%, 0.75, 0.5%. Una sorpresa sería que solo lo suba a 0.25. Lo dudo mucho porque estoy casi seguro que el Banco Central de Estados Unidos va a subir 1% sus tasas de interés porque a ellos se les está saliendo todavía más de control
la inflación. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Está bastante interesante. Ahora, ¿qué es lo que cuál es el peor de los escenarios? Básicamente que no puedas pagar tu deuda, te declaras, si lo quieres ver de cierta forma, en bancarrota, es una manera de decirlo, como país, y sencillamente dices que vamos a reestructurar mi deuda porque no te la voy a pagar, así de sencillamente. Y eso fue lo que pasó en Argentina en el 2018, ¿no? Más o menos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Una inflación marca diablo. Digo, en Argentina la inflación siempre había estado alta. Si vemos en temas un poquito más estables, vemos que había estado en un 10%, que sigue siendo alta para un país, pues para una economía de cierta manera consolidada, ¿no? Pero obviamente pasa esta situación y vemos cómo las tasas de la inflación llegan a subir casi al 60% año con año. Ahorita se había empezado a estabilizar y con la situación global de la inflación, pues obviamente ya aumentó y específicamente en el mes de junio y la inflación aumentó hasta un 64%, que es una brutalidad, ¿no? Imagínate tú comprar hoy, no sé, X cosa a 10 pesos y el año siguiente ya estás pagando 16 pesos y el año siguiente todavía más, a lo mejor 24 pesos y así te vas, ¿no? Entonces es una situación bastante consternante. Y lo que quiero aclarar acá es lo difícil que es controlar la inflación, ¿no? O sea, Argentina tiene tasas de interés del 50%. Pero vean esto, o sea, desde que subió la inflación la habían estado medio controlando, porque ya había estado el 38%, que es bastante bueno. Para Argentina, toma en cuenta que lleva el 60%, ¿no? O sea, todavía no estaba estable. Pero vean lo difícil que es controlar la inflación, ¿no? Ese es el problema de la inflación y yo creo que es por el cual le deberíamos tener tanto miedo. Una vez que se sale de control, es como dicen, una vez que salió el genio de la botella, ya no lo puedes volver a meter a la botella. Digo, no es que no puedas, porque se ha podido con el paso de los años, pero es algo sumamente complicado, ¿no? Entonces es algo que también hay que tomar en cuenta, porque si llega a pasar esto, nos metemos en un problemón marca diablo. La última vez que pasó esto fue en el 95, no sé si recuerdan más o menos, que fue cuando se dio la creación se tuvo que crear una nueva moneda, el nuevo peso, porque básicamente se sacrificó el peso anterior porque ya era una brutalidad de la inflación. Entonces, son cosas que pueden pasar, ¿no? No son cosas, no son cosas raras, no son cosas extremas, no, o sea, puede pasar. Pasó en Argentina hace unos años, pasó inclusive en México hace, que será unos 20, 25 años, o sea, son cosas que pueden pasar, ¿no? No solo porque no hayan pasado en los últimos 20 años significa que no pueden pasar, insisto, las personas suelen olvidar el pasado y hay que entender el pasado para estudiarlo y saber qué es lo que pasa, ¿no? Digo esto porque me llamó mucho la atención que vi básicamente en había un post de Reddit que decía cuál es la probabilidad de que México no pague sus deudas y se encontraba en el lugar 25 básicamente, ¿no? De todos los países, que tampoco es algo así que digas muy bueno, ¿no? O sea, para que tengas una idea, países que están arriba de él es Sri Lanka, que pues obviamente ahorita está en un caos, en Turquía creo que estaba, o sea, bastantes países así, pues obviamente de tercer mundo, ¿no? Para ser bastante claros. Digo, no es como si nosotros no fuéramos de tercer mundo, pero a lo mejor la gente no termina de dimensionar, no sé si es porque sean mexicanos y a lo mejor son nacionalistas, patriotas, pero me llamó mucho la atención que en ese post específicamente un comentario decía, no, ¿sabes qué? Tú invierte en CETES porque la verdad la probabilidad de que no te pague el gobierno es básicamente de cero. Además, si por alguna razón no llegase a pagar, vas a ver un caos y lo que más importante que te debes de preocupar es en qué vas a comer y en aprender a cazar o una cosa así, ¿no? Y yo así que, dude, así no funcionan las cosas, ¿no? O sea, Argentina tuvo este problema y yo no vi que que la civilización se haya derrumbado y todos se hayan puesto a cazar como los cavernícolas, ¿no? O sea, eso no sucede, ¿no? Entonces, también es algo que siento que a veces la gente no entiende, puede pasar, insisto, pasó en el 95, tampoco recuerdo que en el 95 la gente haya sido un caos, haya caído la sociedad y todos estamos viviendo en casas de madera o en cuevas y cazando animales, ¿no? O sea, es una ridiculez que pongan eso, pero bueno, siento que es una manera que tiene la gente de defenderse, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues invierto en CETES y como que, ¿y hay riesgo? No hay riesgo, porque si pasa algo, pues es hacer menores problemas, ¿no? O sea, es una manera de autoconvencerte de que no existe riesgo, lo cual es una falacia, ¿no? Los CETES tienen riesgo, por eso las tasas están tan altas, insisto, hay riesgo. Que a lo mejor no sea tan significativo ahorita es una cosa, pero de que existe riesgo, existe riesgo. O sea, no es libre de riesgo, ¿no? Es algo que he dicho en varios videos y es algo que me causa mucha molestia, mucho estrés de que las personas crean que los CETES son libres de riesgo. De hecho, la calificación del gobierno mexicano, si no me equivoco, es de triple B, para que tengan una idea.
¿Qué significa eso? Que es mucho más seguro, obviamente, prestar dinero a Apple, por ejemplo, que el gobierno mexicano. A pesar de que el gobierno mexicano puede imprimir dinero, porque ya sabemos lo que pasa. Se deprecia la moneda y no sirve para nada, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay que entender toda esa parte. No vienen libre de riesgo, por favor, muchachos. Si alguno tiene invertido en CETES, está bien. No hay nada en contra de eso, pero entiendan que existe un riesgo, por favor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el tipo de cambio cuando hay esta hiperinflación como en Argentina? Pues ya lo ves. Vete tú, desde el 2017, vean esto. Antes podías comprar con $1, comprabas 17 pesos argentinos, que es más o menos como estaba México hace unos años. Y puchis, empezó la hiperinflación y no paró de subir hasta el día de hoy, que está en 128.88 pesos argentinos, ¿no? Y digamos, año, o sea, perdón, día con día la cosa sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, ¿no? Casi, casi de manera exponencial, ¿no? Entonces es una brutalidad. Y volvemos a lo mismo, se vuelve una dinámica o un ciclo negativo, porque pues obviamente el tipo de cambio sube, entonces eso encarece las cosas, entonces esto genera más inflación, entonces como hay más inflación hay más posibilidad igual de que el gobierno no pague y la moneda se devalúa, entonces esto hace que el tipo de cambio siga bajando en este caso, si el precio se siga depreciando y así se vuelve un circulito vicioso que es muy difícil salir de él, ¿no? Por eso ahí cuando en el 95 pues una de las cosas que se hizo, que fue crear el nuevo peso, fue una de las mejores ideas, honestamente, porque si no te metes en una cosita como es el peso argentino, que no sales, no sales, ¿no? Y es muy difícil vivir en una sociedad cuando tu moneda, pues sabes que el día de mañana va a valer un 50% menos, ¿no? Es algo bastante concernante y preocupante. Pero bueno, esto por el video de hoy. Realmente aquí platicamos un poco acerca de qué es la hiperinflación, qué es lo que pudiera pasar, cómo está la situación actual y platicamos igual acerca de algunos escenarios posibles, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, apoyen con un like y nos vemos en el próximo.